Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Hemos convocado esta conferencia de prensa para compartir con ustedes la presentación que hemos titulado Costa Rica ante la pandemia, coyuntura macroeconómica y proyecciones 2020-2021. En esta presentación vamos a compartir con ustedes las proyecciones que sobre el rumbo de la economía costarricense en los siguientes 2 años está previendo el Banco Central. Empezamos dando un recuento de la estructura de la presentación. En primer lugar, vamos a ver qué está ocurriendo con la economía mundial, la coyuntura actual y las proyecciones del Fondo Monetario Internacional en relación con la economía mundial. Después vamos a ver rápidamente cómo el entorno externo está afectando a nuestro país. Y en tercer lugar, pasaríamos a analizar la economía nacional, tanto la coyuntura actual como las proyecciones del Banco Central para este bienio. Y para finalizar, un breve recuento de las respuestas de política económica que estamos dando desde las autoridades económicas y financieras del gobierno. Entonces veamos el escenario mundial. Pero antes de entrar en lo que está ocurriendo, quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones sobre cómo vemos nosotros la transmisión de la pandemia a la economía. Y esto aplica tanto para Costa Rica como para la economía mundial. Esta es sin duda una crisis sin precedentes, como vamos a verlo en las siguientes filminas. Pero ¿cómo se transmite? Se transmite a través de 3 canales principales. Un canal de oferta, que consiste en que las medidas sanitarias que se están imponiendo para contener la crisis o la curva de contagio, mejor dicho, la pandemia, esas medidas de contención de naturaleza sanitaria tienen una implicación sobre la movilidad de las personas, sobre la operación de los negocios y sobre las cadenas globales y locales de producción y distribución de bienes y servicios. Y de esa manera representan un verdadero choque de oferta, esas medidas sanitarias. Medidas sanitarias que, por cierto, son absolutamente necesarias para salvar vidas humanas, para contener la curva de contagio. Pero tienen un efecto económico importante vía canal de oferta. Ese canal de oferta a su vez se transforma en un canal de demanda porque las disrupciones mismas de oferta generan una pérdida importante de ingresos para las empresas, para los hogares, para las familias, para los gobiernos, y eso implica una caída en la demanda agregada mundial y también a nivel de cada país. A su vez, la caída en la demanda agregada implica una caída en los precios de las materias primas. Por ejemplo, en este caso, el precio del petróleo ha caído muy significativamente en las últimas semanas. Aquí ya no solo afectado por este tema de la caída en demanda, que en el caso del petróleo es inédita, porque además estamos viendo cómo las restricciones sanitarias han reducido significativamente la demanda por petróleo. Mucha gente está trabajando desde la casa, hay mucho menos transporte, mucho menos consumo de combustibles, pero además se ha dado una guerra de precios entre los principales países exportadores que, junto con dificultades, básicamente una sobresaturación de la capacidad de almacenamiento del petróleo, han llevado a caídas inéditas también en los precios del petróleo. Incluso en un par de días de esta semana estuvieron los precios del petróleo en terreno negativo. Después podemos hablar de eso si les interesa. Y un tercer canal, que es el financiero, que tiene que ver más con las expectativas y la incertidumbre alrededor de la profundidad y duración de esta crisis económica, derivada a su vez de la incertidumbre sobre la duración de las medidas sanitarias, y que ha implicado caídas en las bolsas accionarias del mundo, un vuelo hacia los activos percibidos como más seguros, y esto en particular ha causado un aumento vertiginoso en la prima por riesgo de los activos de los mercados emergentes, sobre todo la deuda soberana de los mercados emergentes, porque conforme los agentes económicos en los mercados financieros internacionales han optado por títulos, por activos que ellos perciben como más seguros, típicamente los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, han entonces sacado los capitales de los mercados emergentes, y eso ha hecho que caigan los precios de los activos en mercados emergentes y suban sus rendimientos. Se ha dado también un fuerte incremento en la volatilidad en los mercados financieros internacionales, reflejo claro de esa incertidumbre que se ha instalado en los mercados financieros, y también se han reflejado ya tensiones de liquidez en los mercados financieros internacionales, particularmente los mercados de dinero. Esos son los mecanismos de transmisión, y todos esos efectos están golpeando a la economía mundial y a la economía costarricense a la vez. Veamos.
La pandemia ya ha provocado caídas importantes en los flujos de comercio mundial y en la producción industrial, como pueden ver en esta gráfica. Nos movíamos en el caso del comercio en terrenos ya de crecimiento negativo desde hace varios meses, pero ciertamente se está viendo ahora una caída importante para los datos que tenemos hasta enero del 2020. Ya esto reflejaba básicamente las medidas de contención en la China, que tuvieron un impacto sobre el comercio en el mes de enero. Lo mismo la producción industrial. China ya tenía esas medidas sanitarias firmemente en su lugar en el mes de enero, y eso afectó la producción industrial fuertemente de ese país, que es un gran exportador de manufacturas. Además, hemos visto ya que los índices de confianza de consumidores y empresarios se han empezado a mover a la baja. Aquí tenemos unos gráficos que muestran esos índices para los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, en los países básicamente avanzados, y vemos que ya, a pesar de que teníamos caídas en todos esos indicadores que se venían dando desde el 2018, se da una caída fuerte en el mes de marzo del 2020, y esto ya revela que haya un cierto movimiento hacia la desconfianza, la incertidumbre y menores expectativas de crecimiento a futuro, que se reflejan también en indicadores adelantados de alta frecuencia, particularmente el índice de gerentes de compra, que es yo he compartido con ustedes esta información, es un indicador del apetito de los gerentes de compra, sobre todo en el área de manufactura, por hacer compras a futuro, y esto se ha visto que es un buen indicador adelantado de la actividad económica. Ese índice de gerentes de compra ha caído muy fuertemente desde enero, como pueden ver en esta gráfica, no solo para las economías avanzadas, sino también para las economías emergentes, con lo cual cae para el mundo como un todo. La recuperación, que vemos ahí leve en el índice para economías emergentes revela que ha habido una mejora en el caso de la China, que es muy influyente en el índice agregado para economías emergentes, pero ciertamente para las economías avanzadas hemos visto un verdadero desplome de este indicador adelantado de actividad económica. Hemos visto también que en el caso de los Estados Unidos, que es para el que se tiene información para el mes de marzo, se ha dado un verdadero disparo en la tasa de desempleo, subiendo de 3,5% a un 4,4% en el transcurso del mes de marzo, con muchos millones de desempleados sumándose a la montaña de desempleo que tenía Estados Unidos, que era relativamente baja. Hemos visto también cómo la incertidumbre sobre la duración y profundidad de la crisis ha llevado, como decía antes, a una caída en los índices accionarios, a un aumento en los precios de los activos de refugio, que implica una caída en sus rendimientos, típicamente los bonos del Tesoro y los bonos del gobierno de Alemania, los bonos del Tesoro de los Estados Unidos y los bonos del gobierno de Alemania, y también una mayor volatilidad. Aquí pueden ver a la izquierda un gráfico que muestra los índices accionarios principales en diferentes plazas, incluyendo los Estados Unidos, Japón, la zona euro y China, y pueden ver ahí caídas importantes en los índices accionarios, con una caída menor en el caso del Shanghai, que es el indicador de mercados accionarios de China, pero ciertamente pueden ver también que ha habido mucha volatilidad, particularmente en los países avanzados, Japón, la zona euro y los Estados Unidos. Y en el gráfico de la derecha pueden ver cómo a partir del mes de febrero se da una caída fuerte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, también en los bonos del gobierno de Alemania, aunque después se corrigieron un poco al alza, pero ciertamente se mantienen en niveles bajos, y los de Estados Unidos en niveles históricamente bajos, esos rendimientos, que refleja que han subido muy fuertemente los precios de esos bonos. Hay una relación inversa entre el precio de un bono y su rendimiento. Si quieren, en preguntas y respuestas explico por qué se da esa relación inversa, pero ciertamente esto refleja que hay un movimiento hacia los títulos que los inversionistas en los mercados internacionales perciben como menos riesgosos, como más seguros, que son los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, los bonos del Tesoro de Alemania, también los bonos del Tesoro de Japón y la misma moneda japonesa.
La pandemia también ha afectado significativamente los precios de las materias primas y en particular el precio del petróleo. Ya refería al caso del petróleo, que ha sido afectado no solo por la caída en demanda, que es una caída inusual, porque ya no es solo por el efecto de movimiento a la baja de la demanda agregada, sino porque ha habido un verdadero desplazamiento del consumo de combustibles, porque mucha gente está trabajando desde la casa en el mundo como consecuencia de las medidas de restricción sanitarias. Y eso, aunado al tema de la guerra de precios y al tema más recientemente de la saturación de las capacidades de almacenamiento, particularmente en los Estados Unidos, de almacenamiento de petróleo, ha llevado a un movimiento a la baja muy fuerte en los precios del petróleo, como lo pueden ver a la izquierda, incluso alcanzando niveles negativos. Y ahora en preguntas y respuestas, si les interesa, podemos hablar un poco de por qué se pueden dar precios negativos en el caso del petróleo. Vemos en el gráfico de la derecha que los mercados de futuro vaticinan o prevén básicamente que los precios del petróleo se mantengan bastante bajos por lo que queda del 2020 y 2021. Es decir, se estarían manteniendo entre 25 y 35 dólares por barril, más o menos en este bienio, con lo cual van a estar significativamente más bajos que al inicio de este año. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.